Son las hemorragias de la... Ustedes ya con el doctor González han avanzado algo sobre las hemorragias de la primera mitad del embarazo, ¿no? Creo que tenía una clase ya más antes. Hoy día vamos a ver las hemorragias de la primera mitad del embarazo, pero a mí me corresponde hacer el estudio del aborto. Entonces le voy a proyectar mi... ¿cómo he dicho? ¿Se puede ver, jóvenes? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Entonces, decimos que las hemorragias en el embarazo se van a dividir por mitades. Antiguamente se decía hemorragia del primer trimestre, del segundo trimestre, ahora es por mitades. La primera mitad hasta la semana 20 y la segunda mitad de la semana, más allá de la semana 20, ¿no? En la primera mitad del embarazo, las causas de sangrado generalmente son tres. En una mujer, por ejemplo, que está embarazada antes en la semana 20, está lo que es el aborto, la enfermedad toxoblasto, ¿no? Y el embarazo ectópico. Esas son las causas de hemorragia del primer trimestre, de la primera mitad del embarazo. De la segunda mitad del embarazo, ya el sangrado ya es diferente, las causas son diferentes, tiene que ver con la placenta principalmente. En ese caso, por ejemplo, acá vemos un caso de hemorragia de la segunda mitad, placenta previa, ¿no? Otro caso sería desprendimiento prematuro de placenta, de una placenta no inserta. El otro es, por ejemplo, la ruptura del seno marginal. Otra causa de hemorragia viene a ser la vasa previa, ¿no? Vasa previa y la rotura uterina. Esas son 5 causas de hemorragia que ustedes van a estudiar en la segunda mitad del embarazo, ¿no? El día de hoy nos compete estudiar lo que es el aborto. El aborto. Entonces tenemos acá, esas son las causas de hemorragia de la primera mitad del embarazo, como les he mencionado, el aborto, el embarazo ectópico, el enfermedad toxoblasto. Ustedes esto ya lo han hecho, creo, con el doctor González. Entonces, el aborto etimológicamente viene de dos palabras, abortus. Ab es mal, ortus, nacimiento, o sea, es un mal nacimiento. Aborto significa mal nacimiento, ¿no? En latín. Y en la definición, según la FIGO, la Federación Internacional de Higiene Obstetricia, el aborto se define como la interrupción del embarazo hasta la 20ª semana de gestación o hasta que el producto tenga 500 gramos de peso, ¿no? O sea, cuando tiene más de 20 semanas o más de medio kilo, más de 500 gramos, ya no es aborto, ¿no? Ya no es aborto. Pero esta es una clasificación médica del aborto, según la FIBO, la Federación Internacional de Higiene y Obstetricia, ¿no? Pero, por ejemplo, desde el punto de vista legal, o sea, cuando ustedes estudian medicina legal, van a ver que el aborto, desde el punto de vista penal, no es así, sino el aborto en el punto de vista penal es la interrupción del embarazo en cualquier momento del embarazo, pero porque sea, digamos, por medios criminales, ¿no es cierto? Que no espontáneos, ¿no? Entonces tenemos acá la invención de la FLASO, o sea, la Federación Internacional de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, y la OMS, ¿no? Dice que la separación del producto de la concepción antes de un nivel de maduración en el cual no puede ser viable. En este caso ya la OMS y la FLASO han dicho que es antes de las 22 semanas. Una pérdida del embarazo es antes de las 22 semanas, ¿no? O antes de los medio kilos, igual, ¿no? Antes de los 154 días. Si un feto, por ejemplo, tiene 22 semanas de gestación, se considera ya parto pretérmino, parto prematuro, como se llamaba antes, o parto pretérmino. Si es antes de las 22 semanas, se llama aborto, ¿no? Según la FLASO, la OMS. Ahora, el aborto, generalmente 10 a 15% de todos los embarazos terminan en aborto, ¿no? Acabo de ver ayer fue, ¿no? Una señora que vino bueno, la señora había venido a la consulta el día antes de ayer. La señora ha tenido 3 pérdidas consecutivas y se embarazó por 4ª vez. Las 3 pérdidas fueron espontáneas, generalmente al segundo mes del embarazo, ¿no? Y ahora está embarazada nuevamente y se le pidió una ecografía y salió nuevamente que el producto estaba muerto, o sea, el embrión estaba muerto, ¿no? Y era su 4º aborto. Imagínense, esa paciente, le dije, pero ¿cómo te sigues embarazando, no? Si no sabes la causa del aborto. Tú tienes una abortora habitual, una paciente que aborta a cada rato,
debe haber una causa que está ocasionando los abortos, ¿no? Y generalmente en esos casos la mayor causa es problemas de tipo genético, o sea que tienen que hacerle un estudio genético a la pareja, al esposo, a la señora. De repente alguno de ellos tiene una alteración genética, ¿no? Que está ocasionando que el feto que el embrión no se forme bien y se mueran, ¿no? No se forme bien, no se forme bien. Entonces, como les he dicho ya, de todos los embarazos, el 10 a 15% terminan en aborto, ¿no? El 7% ocurren antes de la implantación, ¿no? Antes de que se implante el huevo fecundado. 25% de los abortos son detectables clínicamente, ¿no? Pero hay un montón de abortos, o hay mujeres, por ejemplo, que tienen abortos tempranos, ovulares, que se les suspende la regla y luego le viene una hemorragia y ellas piensan que ha sido un atraso menstrual, pues son abortos ovulares, ¿no? Entonces a veces no son detectables clínicamente, ¿no? El 90% de los pacientes que abortan antes de la semana 12, ¿no? Y un porcentaje mínimo ya más allá de la semana 12, 13, 14, 16 semanas, ¿no? Ahora, el 60%, como les he dicho ya, de los abortos tienen causa cromosómica, tienen una alteración genética. Esa es la mayor cantidad de causa de aborto, problemas genéticos. Por esa paciente que le menciono yo, que ha abortado por cuarta vez, que el embrión no se ha muerto, o sea, dentro, es una gestación no evolutiva, es una anomalía genética, probablemente, ¿no? Hay que investigar eso. Entonces, clínicamente, o sea, médicamente el aborto se va a clasificar desde el punto de vista médico en aborto natural espontáneo, primera vez, el aborto recurrente o habitual que les he mencionado de ese paciente que ha abortado 4 veces. Cuando ya aborta más de 3 veces se llama recurrente o habitual. Y otro aborto que es el aborto inducido, provocado o criminal. Ese es el aborto provocado, ¿no? Está realizado por mano ajena, ¿no? Es un aborto criminal, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver acá el aborto natural o espontáneo. O sea, aquella paciente, por ejemplo, que está embarazada y que de un momento presenta sangrado, ¿no? Y se le puede encontrar esos tipos de abortos. Este aborto natural espontáneo clínicamente se va a clasificar en amenaza de aborto, aborto completo e incompleto, aborto inevitable, aborto inminente, aborto frustro o diferido y aborto séptico. Y ustedes acá son diferentes tipos de aborto, cada uno tiene su definición y su cuadro clínico, ¿no? Entonces vamos a comenzar a estudiar cada uno de estos casos de aborto que ustedes tienen que poner su diagnóstico. Por ejemplo, cuando viene una paciente a la emergencia, está sangrando, se le examina y tiene que calificar qué tipo de aborto es, si entra en la calificación de aborto, ¿no? Entonces pone el nombre y apellido y según eso viene el tratamiento, ¿no? Entonces vamos a ver acá, ¿qué es? Antes de entrar al cuadro clínico, vamos a ver cuáles son la etiología de los abortos. Ya he dicho, el 60-70% de los abortos son causas genéticas, anomalías cromosómicas. Otro es que no haya suficiente progesterona, o sea, un cuerpo lúteo insuficiente. O sea, ustedes saben que en las primeras semanas del embarazo no hay placenta, lo que mantiene la gestación es el cuerpo lúteo a través de su progesterona. Entonces, un cuerpo lúteo insuficiente, ¿no? Puede ser causa de aborto. En ese caso se le tiene que dar progesterona exógena, progesterona micronizada, ¿no? A la paciente, ¿no? En forma externa, por vía oral o por vía vaginal. También el hipotiroidismo y la diabetes pueden causar abortos, ¿no? Enfermedades, por ejemplo, infecciosas maternas, por ejemplo, el TORCH, la rubiola, ¿no? El citomegalovirus, ¿no? La toxoplasmosis, pueden provocar abortos. Lo mismo las infecciones urinarias están consideradas dentro de causa de aborto. También pueden haber problemas a nivel del útero, por ejemplo, anomalías uterinas, por ejemplo, un útero, por ejemplo, bicorne, tabicado, ¿no? Que no deje crecer el feto, ¿no? O que tengan, por ejemplo, tumores como miomas, ¿no? O de repente hay unos casos, por ejemplo, en que la paciente está gestando y de un momento a otro se le sale el saco general todo, ¿no? Y con un cuello incompetente, o sea, el cuello no sostiene ese embarazo.
porque de repente ha sufrido alguna manipulación, por ejemplo, una conización, ¿no? O de repente el cuello ha sido dilatado a forciori, o sea, a la fuerza por un aborto anterior, ¿no? Criminal, ¿no? Entonces el cuello se ha quedado incompetente, insuficiente, ¿no? Ya el término incompetente ya no se usa, sino insuficiente, un cuello insuficiente. Entonces, en esos casos, nosotros tenemos que, si detectamos que es un cuello insuficiente, tenemos que hacer un cerclaje, o sea, digamos, poner unos puntos en el cuello y amarrar prácticamente el óseo cervical para que no se dilate, ¿no? También pueden ser causas de aborto, por ejemplo, si una paciente por ejemplo, es sometida a un trauma quirúrgico, por ejemplo, a una cirugía, de repente una laparotomía, ¿no? O ha tenido un traumatismo, ¿no? O por la misma anestesia puede ser que la paciente pierda el embarazo, ¿no? Los mismos traumatismos, ¿no? Abdominales cerrados, ¿no? Problemas de alergias, ¿no? O insuministración RH también, problemas de RH negativo, las mujeres pueden perder su bebito, ¿no? O puede ser causa iatrogénica, ¿no? De repente esta paciente, por ejemplo, se mete pues no avisa que está gestando y le hacen radiaciones, por ejemplo, o recibe por ejemplo, algún tipo de radioterapia, ¿no? O a una medicación, ¿no? Que le lesione o mate al feto, ¿no? Entonces, siempre cuando uno va a indicar un tratamiento, o sea, indicar algún procedimiento, por ejemplo, una biopsia o una cosa, debe preguntar cuándo ha sido su última regla, ¿no? Entonces, en mujeres, la principal causa de amenorrea es en las mujeres el embarazo. O sea, sospechar de embarazo siempre que haya amenorrea. Entonces, preferible hacer este, los exámenes o maniobras después de la menstruación. Entonces, vamos a ver acá qué es la amenaza de aborto. Tenemos pacientes, por ejemplo, que llega a la emergencia y la señora viene por dolor lumbar y radial hipogastrio. La señora le dice, yo tengo un dolor, doctor, que me duele en la parte del hipogastrio, ¿no? Y se va a la región lumbar, o sea, le duele en la parte encima del pubis y ese dolor se irradia a la zona lumbar. Sangra poquito, no sangra mucho, gotitas, ¿no? Pero lo que más le molesta a la paciente es el dolor tipo cólico, ¿no? Un dolor tipo cólico irradiado a la región lumbar. Entonces, en ese caso, ustedes le hacen el examen y van a encontrar que el cuello está cerrado. Hay sangrado, sí, el cuello está cerrado, está ocupado el útero, ¿no? Y hacen la ecografía y el producto está vivo. O sea, el producto está vivo, con latidos normales, ¿no? Puede haber un hematoma de repente, un hematoma subcorial importante, y eso se llama amenaza de aborto. O sea, la paciente está con amenaza, ¿entiendes? En ese caso, el tratamiento en estos casos es el reposo, o sea, darle a la paciente progesterona micronizada, la paciente tiene reposo, hospitalizarla, ¿no? Que no tenga relaciones sexuales, que no haga fuerza y darle progesterona, ¿no? Y sobre todo el reposo es lo más importante. Y hacer una evolución con estudio ecográfico para ver el hematoma si crece o no crece, porque hay hematomas muy grandes que pueden pasar más del 50% por ejemplo del saco vaginal y el producto puede dejar de existir, ¿no? Bueno, entonces esa es la amenaza de aborto. Luego tenemos el aborto inevitable. ¿Por qué se llama aborto inevitable? Porque ya no se puede evitar porque ese embarazo tiene que terminar. La paciente va a tener también dolor intenso, ¿no? Dolor más fuerte. En este caso sí hay un sangrado, pero ese sangrado se acompaña de líquido amniótico, porque se ha roto la bolsa amniótica. O sea, la paciente refiere, doctor, me va a venir sangre con líquido, o sea, un líquido sanguinolento, ¿no? Entonces ustedes cuando examinan van a ver que el cuello está dilatado y ya en la ecografía ya no hay líquido prácticamente, hay un oligomia severo. El producto puede estar vivo, pero acá lo que caracteriza en aborto genital es que se rompe la bolsa amniótica y el feto queda atrapado dentro del útero, ¿no? Y este feto tiene mal pronóstico, ¿no? ¿Por qué es mal pronóstico? Primeramente porque como hay un foco de entrada acá, la infección puede ingresar y puede producir una coriamnionitis, ¿no? Y esa coriamnionitis puede ocasionar una endometritis, una pametritis, una sepsis, ¿no? Y puede ser un punto de partida de una sepsis en la mujer. Entonces, en este caso se aconseja ya cuando las membranas están rotas,
se aconseja terminar el embarazo. Aún así, el feto esté vivo. Me acuerdo hace años, en la maternidad hubo una paciente que se había hecho una fertilización in vitro, una paciente de edad ya, de 40 años, ¿no? Claro, la fertilización in vitro cuesta caro, ¿no? Por lo menos actualmente está entre 15 y 20 mil soles en los lugares más baratos, ¿no? Y logró embarazar a la paciente. Y más o menos en la semana 12 a 13 semanas, presenta pues una rotura de la bolsa, se rompe la bolsa y la paciente expulsa el líquido amniótico. Se le hace la ecografía y se encuentra que el feto está vivo, sí, pero ya no hay líquido, está en un oligómeno severo y se constata que lo que ha perdido es líquido amniótico porque se realizan las pruebas acá y para determinar ese líquido amniótico sí se comprobó. Entonces se le comunica a la paciente, señora, usted corre riesgo de infección, el bebé no va a desarrollar. ¿Por qué? No desarrolla porque está comprimido dentro del útero y si sigue creciendo, ¿no? Al final va a tener hipoplasia pulmonar. Todas las extremidades se van a colapsar ahí, va a haber hipoplasia pulmonar y probablemente el feto muera en el transcurso de la gestación o por infección o por compresión, ¿no? Por hipoplasia pulmonar. Entonces la paciente se le dijo que había que tener embarazo y ella se negó. Dijo que de ninguna manera, porque ella escuchaba el latido de su bebito. Tenía 13 semanas. No quiso que no quiso que le hagan, que le terminen el embarazo. Porque en esos casos lo que se debe usar es pues, prostaglandinas, ¿no? Por vía vaginal, ¿no? Misoprostol, y eso produce contracciones y evacúa el feto y luego hacer una limpieza, ¿no? Entonces pasó la semana 13, la semana 14, 15. Pasaron 2 semanas más o menos y la paciente no quería, comenzó a tener fiebre. Y un momento a otro comenzó a tener fiebre, hemograma con leucocitosis, y el líquido que botaba se convirtió en líquido purulento. En ese momento recién dijo a la paciente, bueno, ya, que me evacúen se le puso el misoprostol, la prostaglandina, claro, se evacuó el feto, salió, pero con tan mala suerte que ya la infección ya no estaba dentro, solamente acá en la cavidad amniótica, sino ya había tenido una coriamnionitis y una panmetritis. O sea, inclusive estaba la infección, estaba infectado el útero. Imagínense, se tuvo que hacer histerectomía, se le tuvo que sacar el útero. Peor aún, no quedó ahí, hizo una sepsis. Hizo una sepsis la paciente, ¿no? Pasó a UCI. Inclusive la operación que tuvo se le reoperó porque hubo un hematoma infectado, ¿no? Se volvió a operar, pasó a UCI y la paciente, ¿qué creen? Falleció. Cuando vino el fiscal a ver por qué ha muerto la paciente, se le dijo que la paciente no quería. ¿Dónde está? Dónde dice que la paciente no quería que no quería que le pongan el medicamento? Nadie se había preocupado en hacerle firmar que la paciente no quería el medicamento, que no se quería someter al tratamiento que es esto, al tratamiento que es la evacuación, por eso se llama inevitable, jóvenes. Ya no se puede condenar el embarazo ya. Nadie le había hecho firmar. Y los familiares dijeron que era una negligencia médica. Entonces, desgraciadamente ya se tuvo que comprobar, bueno, al final un familiar habló y dijo, sí, ella realmente no quería, bueno. Pero esto es lo que ocurre. Entonces, cuando ustedes tengan una paciente con aborto inevitable, por favor, el tratamiento es introducción del embarazo y evacuación del útero, ¿no? Y legrado, antes que la infección se propague más. Por eso se llama inevitable. Cuidado que cuando vayan a la maternidad y sean internos y les pregunten, no sepan. Muchas veces yo pregunto ahí, hacemos el round ahí en los internos de diferentes universidades. Ahí está la San Juan Bautista, San Marcos, está de San Martín, hay muchos internos de diferentes universidades, ¿no? De la científica. Entonces hay uno de Villarreal y yo justo le agarro y dice, tú debes saber, porque yo he editado esa clase. ¿Qué cosa es un aborto genital? Y tiene que saber. Luego tenemos otro aborto, el aborto incompleto. El aborto incompleto es aquella paciente, por ejemplo, que de repente está en su casa y comienza a sangrar y ¡pum! Y elimina el feto. En el water ahí
Y inclusive puede venir con, de repente ha recogido, viene con el feto fuera, ¿no? O de repente, tejido, ¿no? Y lo que pasa es que no se eliminó totalmente la placenta. Entonces, hay una expulsión parcial del tejido placentario, o sea, de los productos de la concepción. Puede ser que no haya feto, puede ser que haya botado el embrión y haya quedado la bolsa ¿no? amniótica, todo el saco gestacional dentro colapsado. ¿Y qué pasa con esto? Eso va a provocar una hemorragia abundante, una hemorragia bastante severa, ¿no? Va a sangrar y uno comprueba esto que los orificios son abiertos. Uno examina y puede ingresar inclusive el cupejo de dedo dentro del cuello uterino, ingresa el dedo y puede palpar los restos dentro de la cavidad. Eso requiere una AMEO, o sea, la aspiración manual intrauterina, que vamos a hacer una práctica para eso, o un legrado uterino. El AMEO es una aspiración de la cavidad uterina, ¿no? O un legrado uterino en el caso sea útero grande. Yo me acuerdo que una vez en el hospital estaba el residente estaba rotando por el hospital de empleados y con la experiencia que nosotros tenemos en la maternidad, pues llegó una paciente sangrando y yo le dije al asistente, eres un aborto incompleto. Me dijo, ¿cómo vas a saber? Me dijo, si no has hecho la ecografía. ¿Cómo vas a saber? Y yo le apuesto que es un aborto incompleto. Porque yo ya le examiné. ¿Y con tu examen puedes definir que es un aborto incompleto? Entonces le dije, sí. Entonces le puse el espéculo y del espéculo estaba saliendo los restos, del canal cervical estaban saliendo los restos, y dije, estos son restos que está eliminando la paciente. Entonces, le hicieron la ecografía, sí, verdaderamente, sí, ya no hay saco, son los restos, claro. El cuello está abierto y hay restos en canal cervical, y eso es un aborto incompleto. Así como hay un aborto incompleto que requiere un ameo legrado uterino inmediatamente, ¿no? Porque si no la paciente sigue sangrando, hay el aborto completo. Esas pacientes, bueno, que a veces eliminan toda la bolsita, eliminan, ¿no? Completo, y no queda nada dentro, ¿no? O sea, esto generalmente ocurre con desaborto ovular, antes de las 6 semanas, ¿no? La paciente sangra, elimina el saco gestacional completito y desaparece el dolor y el sangrado. El sangrado puede ser mínimo y el cuello puede estar cerrado, se cierra el cuello, ¿no? Esto se ve en raras ocasiones y solamente se puede comprobar mediante una ecografía que ya no hay nada dentro de la cavidad. En esos casos a veces no amerita hacer una limpieza porque ya no hay nada dentro de la cavidad, porque ha eliminado totalmente. Eso solamente se refiere a aborto ovular antes de la semana 6. El otro aborto es el aborto inminente. Es diferente al inevitable. El aborto inminente es cuando, por ejemplo, la paciente está sangrando con una metrorragia roja, rutilante, abundante, y tiene bastantes contracciones, y cuando uno hace la ecografía va a encontrar esta imagen que el cuello uterino tiene una forma de reloj de arena. Prácticamente ya está en proceso de expulsión del producto, ¿no? El canal cervical está permeable, ¿no? El huevo está protruyendo ya prácticamente por fuera, está ya en vías de expulsión. Prácticamente la bolsa está en reloj de arena, como he dicho, ¿no? Y en la ecografía podemos ver eso. Yo me acuerdo una vez que hice una ecografía a una paciente que estaba así, y con los alumnos explicamos cómo salía a través del cuello, salía el feto, ¿no? Con su saco gestacional enterito. Con todo el saco gestacional salía enterito, ¿no? Afuera. Entonces, eso lo vimos en una ecografía que estábamos haciendo con los alumnos, ¿no? Y ese es un aborto inminente o incurso, también se llama, ¿no? Entonces, la ecografía revela la expulsión incurso. Ese es el aborto inminente que se está produciendo. Otro aborto es el aborto retenido. El aborto retenido o aborto frustro. Si tiene más de 8 semanas, se llama aborto frustro, ¿no? Si es antes de las 8 semanas, se llama aborto retenido. ¿Qué es el aborto retenido? Muchas pacientes, por ejemplo, vienen a decir, doctor, quiero que me saque una ecografía para ver cómo está mi bebito, ¿no? ¿Cuántas semanas tiene de amenorrea? 13 semanas, doctor. Cuando le hago la ecografía, encuentro un embrión retenido, por ejemplo, de 10 semanas, muerto dentro. El útero está pequeño, ¿no? Es un útero pequeño, no ha crecido. Ella piensa que tiene 13 semanas, pero el feto ya está retenido 3 semanas, que ya está retenido ahí, ¿no? Muerto.
Entonces no hay latidos. Es un aborto retenido, aborto frustro, ¿no? El cuello está cerrado, no sangra nada la mujer y uno tiene que avisar. Me acuerdo una vez, una pareja vino con su familia, vino, ¿no? Sus hermanas para ver cómo está el bebito, ¿no? Y cuando le hice la ecografía encontré un bebé. ¿Cómo se le podía avisar, señora? Y están esperando, "No, ¿cómo está el bebé?" Imagínense decirle que está muerto, no ha progresado. Entonces, esto generalmente se debe a problemas genéticos, ¿no? Es un hallazgo, ¿no? O a veces uno cuando hace el examen, digamos, el control prenatal, encuentra el útero pequeño, no está de acuerdo con el tiempo de menorrea. Entonces no hay hemorragia ni dolor, el cuello está cerrado. Eso se llama aborto retenido frustro. Corágicamente no hay latidos, el saco está todo irregular, ¿no? Arrugado, ¿no? El líquido amniótico está disminuido o ausente, ¿no? Ya no hay líquido casi, y el feto está muerto. No se va a confundir con el aborto inevitable. Este es frustro, feto muerto, embrión muerto. ¿Cuál es el tratamiento de esto? Claro, si está muerto, tienen que ponerle, si es un embarazo temprano, se dilata y se aspira, ¿no? Un embarazo, por ejemplo, menos de 12 semanas, tiene 10 semanas, menos de 10 semanas se puede aspirar, ¿no? Si es un embarazo más de 12 semanas, que ya hay feto ya con huesitos, primero tiene que ponerse prostaglandinas, misoprostol, y recién, después que ha eliminado el producto, se hace la limpieza, ¿no? La aspiración o el legrado uterino. Ahora, muchas veces hay pacientes, por ejemplo, que le sale su VHCG positivo, ¿no? Entonces, está embarazada, dicen, entonces, cuando vienen a hacerse la ecografía, encuentran un saco anembrionado, o sea, no hay embrión. ¿Por qué no hay embrión? Porque ese embrión no se ha formado bien, porque hay un problema genético probablemente. Y lo único que encuentra es un saco vaginal grande, grande, ¿no? Con una vesícula vitelina enorme, ¿no? En ese caso, ya nosotros hablamos de un embarazo, una gestación no evolutiva, un embarazo anembriónico, ¿no? Esto se descarta por ecografía transvaginal a las 6 semanas. Muchos pacientes, por ejemplo, antes de hacerse, a veces ir al médico a controlarse, lo menos que hacen es sacarse una ecografía, ¿no? Y si uno encuentra, por ejemplo, un saco vacío, lo que debe hacer primeramente es esperar una semana para ver si ese saco aumenta de tamaño, crece y se aparece el embrión. El embrión generalmente aparece a la semana, a los 35 días, ¿no? Y la actividad cardíaca se ve cuando el embrión tiene 4 milímetros. Me acuerdo una vez que había venido una paciente con un diagnóstico de gestación evolutiva, embarazo anembrionado. Vino al hospital. Entonces yo cuando la vi, el saco renal tenía menos de 10 milímetros, ¿no? Entonces todavía no había, en ese caso todavía no había que ver el embrión, porque el embrión se ve con un saco renal mayor de 10 milímetros, ¿no? Y entonces le dije, ya le iban a hacer la limpieza, y le dije, por favor, no le hagan nada, no, esperen una semana, y en la semana del saco renal, que la señora regresó, a la siguiente semana la señora regresó, y el saco renal estaba amarrando, y apareció ya un embrión pequeñito, que primeramente medía 2 milímetros, y le vi, acá está el embrión, dije, pero como tenía 2 milímetros, no se detectaba la actividad cardíaca, porque la actividad cardíaca se ve en un embrión mayor de 4 milímetros. Se le citó más adelante a la otra semana y ya se vio actividad cardíaca. Y la señora siempre se acuerda, porque esa señora después yo la controlé y nació su bebé. Y me dijo, doctor, imagínense, me hubieran hecho la aspiración y hubiera perdido mi bebito. Porque ya venía con un diagnóstico de afuera, decía que era una gestación no evolutiva porque no veía embrión. Pero ustedes tienen que saber, pues, que en qué momento aparece el embrión, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo veo que es un saco general más de 10 milímetros, no tiene por ejemplo 15 milímetros, y no hay embrión, eso sí es algo sospechoso, ¿no? O de repente la vesícula vitelina es enorme, más de 10 milímetros, eso ya me está indicando ya que es una gestación ya con problemas genéticos, ¿no? Entonces, para diagnosticar una gestación no evolutiva anembrional hay que tener bastante cuidado. Bueno, entonces luego tenemos el aborto recurrente o habitual. Es aquella paciente que tiene 3 abortos espontáneos repetidos. Tienen que ser espontáneos, consecutivos. ¿Se acuerdan de la paciente que le dije que tenía 4 abortos, no?
Entonces, para eso hay causas, ¿no? Y las causas ya las hemos mencionado al comienzo ya. Entonces, esa paciente se tiene que hacer un estudio completo para determinar cuáles son las causas, comenzando por problemas de tipo genético. Puede ser que por ejemplo, la pareja tenga alguna alteración genética, tenga una cromosomopatía. Entonces, esa señora, por ejemplo, con esa pareja no va a poder tener hijos normales. Va a tener que buscar un esperma de otro paciente, ¿no? O de repente tiene, por ejemplo, alguna alteración endocrina, tiene hipotiroidismo, o de repente tiene, por ejemplo, una paciente que tenga una infección de fondo, ¿no? Que esté condicionando los abortos, ¿no? Citomegalovirus o otra cosa. O de repente es una paciente, por ejemplo, que tiene alguna alteración en el útero, de repente tiene un mioma internamente que no deja crecer el saco gestacional, ¿no? O de repente tiene un problema de alguna coagulopatía, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes, por ejemplo, que tienen alteraciones digamos, en la cascada de la coagulación y pueden tener abortos, ¿no? De ese tipo, ¿no? Bueno, luego el aborto más riesgoso es el aborto séptico, ¿no? Es aquella paciente, por ejemplo, que ya comienza a hacer fiebre, que les he mencionado anteriormente, esa paciente que por ejemplo, es un aborto incompleto, ¿no? O un aborto frusto que se infecta, comienza a hacer fiebre alta, hace dolor suprapúbico, hace dolor en la zona del útero, ¿no? Cuando uno examina el útero, a la hora de movilizar el útero, le duele. Le examino, le palpo el útero y la paciente siente dolor, ¿no? Hay un malestar general, fiebre ya, está en sepsis, ¿no? Ya la infección ha salido ya al útero, ha producido una endometritis, ¿no? Una miometritis, una panmetritis, y luego ya y la infección ya al torrente sanguíneo ya provocó una sepsis. El aborto séptico era común. Nosotros veíamos bastante aborto séptico en las épocas pues, de los 90, ¿no? En los 80 ahí. Ahí no había prostaglandinas, ¿no? En ese caso, las pacientes recurrían al aborto en las comadronas, que les introducían sondas a nivel del útero, les introducían por ejemplo, agua contaminada, por ejemplo, agua con jabón, agua con creso, imagínate, hemos visto el palo de tejer, les introducían hierbas, un montón de cosas para que provoquen aborto, y lo único que conseguían era provocar una infección severa con una sepsis, ¿no? Veíamos bastante casos de muerte por aborto séptico. Pero actualmente, y de fetos y de úteros grandes, ¿ah? De úteros grandes, porque antiguamente la ecografía no estaba totalmente, pues, eh, no estaba socializada en todos los estratos, ¿no? Pero actualmente, ¿qué cosa es una mujer cuando se embaraza? Se saca una ecografía, y a temprana edad, bueno, 7, 8 semanas. ¿Y qué recurre? Recurre a la prostaglandina. Y cuando viene al hospital, viene sangrando ya cuando elimina el feto, el embrión. Y en ese caso viene el médico, la trata, le hace sus limpiezas de antibióticos y ya no se ve tanto aborto séptico. Y eso también, en caso de que se legalizara el aborto, también sería así, ¿no? Pero hay mucho aborto todavía criminal, aborto clandestino que se está viendo, ¿no? Pero antes era mucho más. Esas son, digamos, es un cuadro para ver clínicamente cómo se diferencia el aborto. Bueno, en la amenaza de aborto vemos una metrorragia oscura, escasa, ¿no? Hay contracciones presentes, ¿no? El cuello está cerrado, el embrión no se expulsa, ¿no? Y en la ecografía se puede encontrar el embrión vivo con un hematoma subcorial, ¿no? Un coágulo subcorial. En el aborto inminente, ya lo he dicho, la hemorragia es roja rutilante, roja también es abundante, ¿no? Hay buenas contracciones, el canal está perineal abierto porque uno está viendo cómo se expulsa, cómo protruye el huevo, ¿no? O sea, el saco gestacional, y la expulsión del embrión está en curso. En el aborto incompleto vamos a encontrar también que hay hemorragia abundante, con contracciones, con el cuello abierto, uno puede inclusive ingresar el dedo a través del cuello, y si uno pone espéculo va a ver los restos que están saliendo a través del cuello uterino, ¿no? En este caso, la ecografía va a ver restos endouterinos, ¿no? En vagina. En el aborto completo, el sangrado es mínimo, ¿no? No hay contracciones, el cuello está cerrado, y en el útero se encuentra el útero emulsionado vacío, ¿no? Bueno,
Entonces, para hacer el diagnóstico de aborto, primeramente tenemos que no solamente diagnosticar el aborto, sino determinar cuáles son los factores de riesgo, qué cosa ha ocasionado el aborto, ¿no? Y determinar el cuadro clínico que les hemos mencionado, determinar, preguntar todo, ver cómo es el sangrado, cómo es el dolor, el tamaño del útero, ¿no? Relacionar el tiempo el fondo del útero con el tiempo de menorrea para ver si es depende, es un aborto frustro, ¿no? Ver el nivel de las gonadotrofinas coriónicas, ¿no? Importante hacer la ecografía transvaginal. En estos casos, la ecografía transvaginal nos da un diagnóstico certero. Si no tenemos ecografía transvaginal, podemos hacer la ecografía abdominal, pero a veces no ayuda en algunos casos, ¿no? Y si uno ve hemorragias y encuentra que el útero está normal, hay que descartar otra causa de sangrado del primer trimestre, como es la enfermedad tromboblasta y el embarazo ectópico. Entonces, siempre acuérdense, primeramente, examinar el examen clínico bimanual, ¿no? Ver la altura uterina es importante. El diagnóstico diferencial con otras causas de hemorragia de la primera mitad del embarazo es la mola, el ectópico, ¿no? Pero también una paciente gestante puede tener algunos problemas ginecológicos, ¿no? Por ejemplo, que pueda tener, digamos, cervicitis, pólipos endocervicales, miomas, ¿no? Puede tener cáncer de cuello uterino, puede tener varices a nivel, digamos, de la región genital, ¿no? O de repente la señora no está embarazada y puede ser una hemorragia disfuncional, ¿no? También el dolor puede ser causado por infección urinaria, cólico renal, apendicitis, ¿no? Traumatismos o trastornos hematológicos. Puede ser una persona que tenga, por ejemplo, una leucemia, que esté teniendo sangrado y sea la causa de la hemorragia, ¿no? Entonces, esto, lo que ustedes ya han visto, el embarazo ectópico, que generalmente en el 90% de los casos es embarazo tubárico, que puede ser complicado, no complicado. Complicado se llama cuando está roto, no complicado cuando está indemne, ¿no? En ese caso, el ectópico generalmente se rompe cuando la trompa tolera máximo 7 semanas, ¿no? De 6 a 7 semanas, y estalla y produce una hemorragia cataclísmica, ¿no? Que uno puede encontrar hasta 2,5 litros de sangre en la cavidad abdominal. Pero algunas veces el ectópico puede salir a través de la fimbria y puede ocasionar lo que se llama el aborto tubárico. O sea, puede salir el saco vaginal y si la paciente tiene endometriosis, este embrión puede desarrollar a nivel abdominal, lo que se llama el embarazo ectópico abdominal secundario, ¿no? Que hemos tenido nosotros en la maternidad, hemos tenido casos, me acuerdo un caso llegó hasta la semana 29, estaba el embarazo en medio de los intestinos, el útero estaba aparte, ¿no? Y llegó y se tuvo que hacer una laparotomía para sacar ese feto en la semana 29 del embarazo, imagínense. Se palpaba claramente debajo de la pared abdominal cómo el feto se movía como si fuera una bolsa de plástico, ¿no? La paciente era delgadita nomás. Entonces esto se llama aborto tubario. Cuando el aborto se produce de la trompa y cae a la cavidad abdominal, es el aborto tubárico. Es diferente, no hemos hablado anteriormente de esto. Esto se relaciona con el embarazo ectópico abdominal secundario. Y esta es la imagen que se ve en la mola. Cuando uno hace, por ejemplo, una ecografía de la mola, va a ver esta imagen que se llama la imagen en panal de abeja. Vamos a ver una cantidad de vesículas, ¿no? Que están, digamos, que es típico de la mola por la degeneración vacular del tejido placentario. Y acá no va a haber embrión. Pero también puede haber una mola parcial, o sea, puede haber mola con embrión, ¿no? O sea, no todas las molas son completas, hay molas incompletas, que puede haber una mola, un fragmento de tejido molar y con embrión. Y eso ya habrán estudiado con el doctor Montan. ¿Cómo se maneja la amenaza de aborto? La amenaza de aborto, primeramente, si una paciente viene sangrando y encuentran ustedes el cuello cerrado, el embrión vivo, si el sangrado es regular, tienen que hospitalizarla. Reposo en cama. Tienen que usar los AINES. El AINES es para qué. Bueno, pueden usar diclofenaco, ¿no? Algún antiinflamatorio para frenar la producción de prostaglandinas, ¿no? También se puede usar antiespasmódico, ¿no? Y otra cosa importante, usar progesterona micronizada por vía oral, ¿no? Para ayudar al cuerpo lúteo. Puede ser por vía oral o si la paciente no sangra mucho, puede ser por vía vaginal.
a razón de tabletas de 200 miligramos, ¿no? Cada 12 horas. Ahora, si hay infección, si por ejemplo ver si hay infección, una infección urinaria, ¿no? Hacer el antibiograma y dar el tratamiento. También, en caso de que la paciente sea RH negativo, usar vacuna, ¿no? El Rogan, que es un anti-D, cuando menos de 3 semanas se usan 50 microgramos y cuando es más de 13 semanas, 300, ¿no? Si uno encuentra, por ejemplo, hematoma subcorial, tiene que hacerse un control ecográfico seriado para ver cómo está la evolución del hematoma subcorial. De repente el hematoma ha aumentado o ha disminuido, ¿no? Y toda paciente que tiene amenaza de aborto es que por alguna razón a veces el útero o el organismo tiende a rechazarlo, ¿no? De repente no está bien formado, por eso hay que hacer una ecografía genética entre las semanas 12 y 14, ¿no? Para descartar marcadores ecográficos de cromosomopatías o aneuploidías. Entonces, una ecografía genética en esta edad del embarazo es importante, sobre todo en pacientes que tienen riesgo de amenaza de aborto. Ya vamos a estudiar más adelante, me toca una clase con ustedes para ver ecografía en el embarazo, ¿no? Ahí vamos a ver lo que es una ecografía genética. Ahora, si la paciente, por ejemplo, ya es un aborto frustro, por ejemplo, el embrión está muerto, o de repente es un aborto inevitable, entonces nosotros debemos usar ya el misoprostol. Si es menos de las 12 semanas de gestación, usamos misoprostol, por ejemplo, a razón de... La tableta viene de 200, podemos usar 800 microgramos cada 6 a 12 horas, ¿no? Hasta completar 3 dosis, ¿no? Y también podemos usar sublingualmente cada 3, 4 horas hasta completar 3 dosis. Con esto, el cuello se va a dilatar y va a expulsar el producto. Si son más de 12 semanas, hay que tener cuidado, que en este caso ya el útero es más grande, pues ya no podemos usar ya tanta cantidad de misoprostol, tenemos que tener una cantidad mínima, ¿no? 400 o 200 si es un embarazo de 16 a 20 semanas. Pueden haber roturas uterinas, me acuerdo de un caso de que habían usado misoprostol en forma ambulatoria, o sea, en clandestina. Una curiosa le había dado misoprostol a la paciente y vino con el útero roto. El útero estaba roto, ¿no? Con una hemorragia interna. Este es el misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina E1, ¿no? Este medicamento en un inicio se creó para la úlcera gástrica, ¿no? Por antiinflamatorios, ¿no? Pero se vio que también provocaba contracciones uterinas, ¿no? Entonces se absorbe por vía oral y también por vía vaginal, ¿no? O sea, se puede usar sublingualmente o por vía vaginal. Y en algunos casos, por ejemplo, se puede usar en el puerperio, se puede usar por vía rectal. En el caso, por ejemplo, de una paciente que ha tenido un parto y tiene atonía uterina, se puede usar el misoprostol por vía rectal, 5 tabletas por vía rectal, ¿no? Es muy efectivo para contraer el útero. Hay otro medicamento que es el mifepristona, que es un medicamento derivado de la norethilerona, ¿no? Que tiene alta afinidad por los receptores de la progesterona, ¿no? Y también produce un reblandecimiento del cuello uterino y es mucho más efectivo que el misoprostol. Va a incrementar la contractilidad uterina y va a disminuir la sensibilidad a las prostaglandinas. Este mifepristona es un medicamento que lo usamos en el hospital porque es un medicamento controlado, ¿no? Con receta médica solamente para los pacientes que están hospitalizados. Ahora, una vez que el producto ya ha sido expulsado, entonces se tiene que completar, si es por ejemplo, una paciente que tiene menos de 12 semanas de embarazo, ¿no? Con un útero menos de 12 centímetros, procede lo que es el AMEO, la aspiración manual endouterina. Y si es un embarazo más de 12 semanas, ¿no? Con útero más de 12 centímetros, con dilatación más de 1 centímetro, ya procede el legrado uterino, ¿no? En ambos casos, si la paciente está con aborto séptico, antes de la intervención debe hacerse tratamiento antibiótico con 6 a 8 horas previas, ¿no? No hacer digamos, el ameo o la limpieza de un aborto séptico sin antibiótico, porque lo único que vamos a lograr es hacer tromboembolismo séptico. Tenemos que primero apagar el cuadro con antibiótico terapia triple, como vamos a ver ahora en el aborto séptico, ¿no? Ahora, algunos casos, por ejemplo, que ya no se puede manejar con ameo o grado uterino, está infectado, entonces en ese caso procedemos a la histerectomía, sacar el útero. Todas las pacientes que han sido sometidas a aborto incompleto, ¿no? Tratamiento
con ameo o legrado uterino, nosotros le mandamos con profilaxis, le damos doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, luego del ameo o legrado uterino. ¿En qué caso se hace histerectomía? En caso de sepsis por aborto séptico o perforación uterina con hemorragia intensa, ¿no? Interna. Porque el intensivista dice, doctor, esta paciente está en sepsis, hay que desfocalizar. Cuando nos dicen desfocalizar, tenemos que sacar el útero porque ese útero está infectado, está con endomiometritis, ¿no? O también en caso de que el útero esté perforado con una hemorragia interna, ¿no? Tenemos que sacar el útero. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones, por ejemplo, de un legrado uterino? El legrado uterino se hace con, vamos a tener unas prácticas de legrado uterino, pero se hace con esas cucharas que se llaman legras, metálicas, ¿no? Ayudado de un espéculo. El problema de estas legras, como son metálicas, puede provocar perforación uterina, ¿no? O laceración en el cuello uterino, ¿no? O si uno raspa demasiado, te lleva a la capa endometrial y puede provocar sinequias, lo que se llama el síndrome de Acherman. O sea, se pega las paredes uterinas se pegan y la paciente después del legrado pasan 3, 4 meses, doctor, no me viene mi regla. Y uno le hace la ecografía y el endometrio está atrófico porque se ha pegado, porque el cirujano ha raspado demasiado, se ha llevado la capa basal del endometrio y se ha pegado, ¿no? Ha provocado sinequias. O de repente, a la hora de dilatar el cuello uterino, porque tiene que dilatarse para que entre la legra, ha roto fibras musculares a nivel del cuello uterino y ha provocado lo que se llama la incompetencia cervical o insuficiencia cervical. O puede ser también que el legrado no haya estado hecho suficientemente o haya restos que hayan quedado. Entonces, esta retención de restos puede provocar también fiebre o infección, una endometritis posaborto. El método ideal para hacer el tratamiento del aborto actualmente es el ameo. El ameo es un procedimiento mucho menos invasivo, menos peligroso, ¿no? Menor tasa de accidentes, ¿no? Se hace con esta jeringa que se llama la jeringa de Karman, ¿no? Que tiene un cilindro, ¿no? Que tiene una válvula, tiene un émbolo que se jala y se va a crear un vacío dentro, ¿no? Cerrando estas válvulas y se van a usar estas cánulas que tienen diferentes tamaños, ¿no? Y tienen menor tasa de lesión cervical, menor tasa de perforación, porque estas cánulas son flexibles, son de plástico, son flexibles, ¿no? No son metálicas. Y produce menos sangrado, ¿no? No necesita anestesia general, solamente con bloqueo para el cervical puede ser suficiente, ¿no? Y menor tasa de infección. Eso se puede hacer inclusive ambulatoriamente. La paciente se le hace el ameo, descansa 2 horas y se va a su casa, ¿no? De todas maneras como antibiótico profiláctico. Entonces, esto es lo que nos ha venido a solucionar el problema del aborto, ¿no? El tratamiento del aborto incompleto. Es un procedimiento muy cómodo, barato, porque esta cánula no solamente sirve para un paciente, pueden usarse repetidas veces esterilizando, ¿no? Esto se llama la jeringa de Karman. Ahí ven ustedes acá, la jeringa de Karman, las partes. Ven acá el cilindro, el émbolo, ¿no? Las válvulas. Puede haber de doble válvula, de una válvula, ¿no? Y ven acá la cánula con un adaptador que ingresa dentro del útero, ¿no? Todo lo que ingresa dentro del útero es estéril, ¿no? Eso está recomendado por la OMS desde el año 78, ¿no? Para el manejo del aborto completo, ¿no? En gestaciones menores de 12 semanas, ¿no? También se puede usar para la biopsia de endometrio, para el aborto incompleto o el aborto incompleto séptico, ¿no? Indicaciones. No estoy hablando acá que el ameo tiene indicación para hacer abortos clandestinos, abortos criminales. Esa es otra cosa ya. Me acuerdo que vinieron un grupo de mexicanos a hacer digamos, para enseñarnos acá a Perú. Y el primer sitio donde nos llegaron para enseñar ese método fue a la maternidad. Y como en la maternidad habían 6 servicios, escogieron a un médico de cada servicio y bueno, nos tocó la suerte de aprender este método y nosotros hicimos digamos, la réplica a todos los médicos del hospital y a los residentes. Actualmente ya todos saben eso, inclusive venían médicos de salud, de la Almenara, a aprender el método. Actualmente ya se hace en todos los hospitales y en las clínicas.
¿Cuáles son las complicaciones de los abortos? Desde las hemorragias. La gente puede morir por hemorragias, ¿no? Generalmente perforaciones, ¿no? O puede provocar también abortos sépticos, ¿no? Entonces, toda paciente que ha sido sometida a un legrado debe de hospitalizarla por lo menos 12, 24 horas, ¿no? Para ver si no hay reacción peritoneal, no hay hemorragia, ¿no? Y ver cómo está si hay inestabilidad, digamos, hemodinámica, someterla a una laparotomía. En el AMEO generalmente se va de alta, pero en el legrado uterino generalmente la paciente tiene que ser hospitalizada para ver si no hay una complicación en las siguientes 24 horas o 12, 24 horas. Hay complicaciones tardías también, ya les he dicho, ¿eh? del aborto, ¿no? Uno puede ser un aborto séptico, ¿no? Sin necas uterinas, ¿no? O sensibilización RH. Entonces, el aborto séptico se clasifica según grados, ¿no? El aborto séptico es grado 1 cuando está limitado al útero. Grado 2 cuando ya salió a los anexos. Bueno, están en los parámetros, en el peritoneo pelviano, ¿no? El compromiso del estado general ya es importante. Hay hipertermia, hay leucocitosis con división izquierda, ¿no? Y el aborto tipo grado 3 es cuando la paciente la infección ya está fuera de la cavidad pelviana. Ya ha migrado ya a una septicemia, ¿no? Tromboflebitis pélvica, con o sin embolismo pulmonar. Ya hay CID, hay un shock séptico y insuficiencia renal aguda. Entonces, generalmente el aborto está considerado como una causa de aborto séptico, como una causa de muerte por infección, por aborto séptico. Entonces, estos son los signos, ¿no? Generalmente la paciente, cuando una paciente viene con aborto, ¿no? Esto es importante para ustedes jóvenes, ¿eh? Cuando ustedes vean una paciente que tenga aborto y la paciente tiene fiebre y la paciente tiene secreción fétida, o sea, la sangre maloliente, tiene temperatura elevada, ¿no? Y hay bastante dolor a la movilización del útero, sospechen que esta paciente ha tenido maniobras abortivas. Tiene que ser malicioso. A la paciente hay que decirle, señora, si usted no habla, se va a morir. Tiene que decir la verdad, porque a esa paciente generalmente le dicen, no vayas a decir nada, no vayas a decir que te han hecho el aborto. Así llegan al hospital, bien aleccionadas. Pero cuando se les explica que ya está en riesgo su vida, comienzan a contar todo ya. Que a dónde han ido, a qué consultorio, quién le ha hecho, es un técnico, a un personal que no es médico, y qué le ha introducido, con qué le ha hecho, todo, claro. Y eso tiene que ser comunicado, ustedes tienen que comunicar a la policía. Se crea un atestado y ya seguirá su curso ya. Pero ustedes tienen que salvar la vida de la paciente. Si la paciente está, digamos, con demasiado comprometido con una leucocitosis, cubrirla con antibióticos, ¿no? Vamos a ver acá. Hay que hospitalizarla, hay que hidratarla, hay que hacer el control de la presión venosa central, ponerle una sonda Foley para ver cómo está la función renal, ¿no? La vía es importante y el tratamiento antibiótico triple, jóvenes, triple. Generalmente nosotros en la maternidad usamos ceftriaxona, amicacina clina, ¿no? Ceftriaxona, amica clina. También puede ser, digamos, gentamicina o tobramicina, ¿no? O ampicilina con metronidazol, ¿no? Más gentamicina. Son diferentes esquemas que pueden haber. Todo es por vía endovenosa. Tienen que ser bastante agresivos, porque en ese momento nosotros no vamos a estar esperando un cultivo, pues un cultivo de la secreción purulenta, ¿no? Nosotros tenemos que comenzar con una terapia triple. Como digo, nosotros en la maternidad usamos generalmente la ceftriaxona, la amicaclina o con metronidazol también es importante, ¿no? A ver, eso sería entonces el caso lo que les quería comunicar respecto al aborto. Jóvenes, ¿me están escuchando o ya se han ido? Sí, lo escuchamos. ¿Me han escuchado, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, bueno. Sí, ¿Alguna doctor. pregunta quieren hacer con respecto al aborto? ¿Alguna pregunta? Es Sí, importante. doctor, sí se escucha. Ya. Doctor, Dime. Sí, doctor. no me quedó muy claro cuál es la diferencia entre un aborto inevitable y inminente. Ya le he dicho, el aborto inevitable se refiere a la ruptura de la bolsa amniótica. O sea, cuando se rompe la bolsa amniótica, ya no hay líquido, ¿entiendes?
El aborto inminente es aquel aborto que está en curso, que se está produciendo. O sea, ustedes pueden, la paciente viene con contracciones y usted está viendo cómo está saliéndose ya el feto con su bolsa amniótica, ¿no? Está expulsando en ese momento. En curso, es inminente. El aborto inevitable puede ser que la paciente no expulse el producto, está vivo, está adentro. Pero lo que sí ha quedado es que la membrana amniótica se ha roto. Ya no hay líquido amniótico, hay un oligoamnios. Hay una puerta de entrada de la vagina al útero. La infección ingresa. Los gérmenes ingresan a la parte, digamos, de la membrana amniótica, produce una coriamnionitis, una funicitis. El feto se infecta, ¿no? Y esa infección, aparte de la coriamnionitis, ingresa al útero, al endometrio, a la pared uterina, una miometritis, una endomiometritis, luego una parametritis. Y luego sale y produce una infección, una trombosis pélvica, ¿no? Y una sepsis, ¿no? Y un shock séptico. Entonces ya le he dicho, el aborto séptico, el aborto inevitable, tiene que ser terminar la gestación. No importa que el embrión el feto esté vivo. No les he contado el caso de la señora esta que se le explicó, se le dijo, señora, le va a pasar esto, le va a pasar esto. No, a nadie se le puede obligar. ¿Qué cosa hubieran hecho en ese caso? Ya. En ese caso se llama al fiscal, pues. Se llama al fiscal, señor, ¿sabe qué? Señor fiscal, esta señora tiene riesgo de muerte. No quiere dejarse evacuar el producto, ¿no? Porque dice que su bebé está vivo y que ella quiere tener su bebé, como sea. Entonces el fiscal ordena prácticamente ya que le hagan el tratamiento, ¿no? Y deja un acta firmada. Eso es lo que faltó. Al final se marcharon todos a Palacio de Justicia. Entonces ya saben ustedes, cuando es un aborto inevitable y encuentran ustedes una paciente que ha perdido líquido y ya no hay líquido, ya señora, definitivamente tiene que terminar el embarazo. Ese es el procedimiento. El incurso o el inminente es el que la paciente está pues, eliminando su embarazo, su aborto se está produciendo en ese momento, ¿no? Está en curso, como son indica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, o han entendido o no han entendido nada, solo que vamos a entonces, y haciendo la hora cumplida, la 1:30, vamos a terminar ¿cómo se llama? La clase, no sé qué, no quieren preguntar nada, ¿no? Bueno, ya les preguntaré entonces en el examen. Muy bien, quedamos acá, nos vemos en la próxima clase teórica. Hasta luego, jóvenes, gracias. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Ya, chao.